Vamos a desarrollar un ejercicio que nos va a permitir encontrar una función de bienestar social de acuerdo con 4 tipos de función de bienestar social que existen, que son los que ven en la parte izquierda del tablero. El ejercicio nos plantea una situación o una sociedad compuesta por 2 individuos, cada uno de ellos con una función de utilidad distinta, que son las que observan acá. El individuo 1 con la función de utilidad igual a 2 por raíz cuadrada de x sub 1 y el individuo 2 con una función de utilidad igual a la raíz cuadrada de x sub 2, donde x sub 1 y x sub 2 son la cantidad o es la cantidad del bien, que en este caso estaremos hablando de PISA, la cantidad del bien que consume cada individuo para alcanzar un nivel determinado de utilidad. Y esto lo vamos a analizar bajo 2 escenarios. Un primer escenario donde el individuo 1 y el individuo 2 van a consumir exactamente la misma cantidad de PISA, que es media, digamos 0.5 PISAs, o cajas de PISA si lo quieren ver de esa manera. Y un segundo escenario donde tenemos asignaciones del bien diferentes. Para el primer individuo van a ser 0.8 cajas de PISAs y para el segundo 0.2 cajas de PISA. La idea es poder encontrar la función de bienestar social para cada uno, en cada uno de estos enfoques. Vamos a encontrar una función de bienestar desde el enfoque utilitarista, una función de bienestar social desde el enfoque igualitario, otra raulsiana y una máxima. Para estos 2 escenarios distintos. Bien, entonces empecemos con la función utilitarista. Esta función de bienestar se caracteriza tenemos W, que va a ser la manera como vamos a simbolizar de ahora en adelante el bienestar social, que depende o está en función más bien de la utilidad del individuo 1 y de la utilidad del individuo 2, y que se halla, encontramos el bienestar social a partir de la suma de las utilidades de los individuos que integran la sociedad. Supongo que si no tuviéramos 2 individuos, pues acá tendríamos una suma de todas las utilidades hasta el individuo E, pero pues no es el caso. Vamos a ir hasta el individuo 2. Entonces, bajo el primer escenario, con una asignación equitativa del bien, de las PISAs, tenemos que SW sería igual a la función de utilidad del individuo 1, que estaría dada por 2 por la raíz cuadrada de x sub 1, pero ya sabemos que x sub 1 equivale a 0,5 cajas de pizza, más la utilidad del individuo 2, que estaría dada por la raíz cuadrada de x sub 2, que equivale también a 0,5 cajas de pizza. Esto, entonces, para un total de, tendríamos que la utilidad del individuo 1 es equivalente o es igual a 1,41 y esto es igual a 0,71. Esto para un total o un nivel de bienestar W igual a 2,12. Esto bajo el escenario 1. Entonces voy a poner, para diferenciarlo, voy a poner acá W sub I. Ya saben que ese I no es de individuos, sino haciendo alusión al escenario 1 del ejercicio. ¿Qué pasa con el escenario 2? Entonces tenemos 2 multiplicado por x sub 1, que ahora es 0,8, más raíz cuadrada de 0,2, y esto es igual a 1,78 más la utilidad del individuo 2, que es 0,44. Esto para un nivel de bienestar en el escenario 2 igual a 2,23. Así las cosas, tenemos entonces
la función utilitarista bajo dos escenarios distintos, encontrando que cuando hay una asignación inequitativa del bien, el bienestar es superior, lo que confirma lo que les había mencionado al inicio, y si no lo había mencionado lo traigo a colación, y es que esta función no se preocupa por el criterio distributivo. No importa si el individuo 2 consume todo el bien, digamos, si el individuo 2 se consumiera toda la caja de pizza que hay en la sociedad y el individuo 1 no consumiera nada, y viceversa. Aquí lo importante es la suma total, no el bienestar individual, digamos. Entonces, por eso vemos que, a pesar de que aquí la persona que tiene una función de utilidad mayor, que es el individuo 1, si ustedes se fijan, 2 por la raíz de algo, pues es superior que la raíz de algo. Entonces el individuo que tiene la función de utilidad mayor consume más en el segundo escenario, la sociedad en general tiene un mejor bienestar, ¿sí? Versus el primer escenario, donde a pesar de que ambos consumen lo mismo, el bienestar es inferior. Esta función tiene una forma gráficamente hablando así. Si tenemos una gráfica con la utilidad del individuo 1 acá y la utilidad del individuo 2 acá, esto sería más o menos de la siguiente forma. Esa sería digamos, la función de bienestar con el primer escenario, donde tendríamos que el individuo 1 tenía un consumo o una utilidad de 1,41, digamos que está por acá, 1,41, y el individuo 2 consume 0,71. Esto para un W de 2,12. En el escenario 2 tenemos un mayor bienestar, por tanto sabemos que esa curva de bienestar está más hacia la derecha, conservando la misma pendiente, pero más hacia la derecha. Y aquí tenemos que el individuo 1 tiene una utilidad de 1,78 versus con esa nueva asignación, ¿no? Con la asignación del escenario 2, 0,71 versus la utilidad del individuo 2 en ese segundo escenario, que es de 0,44. Esto para un bienestar total de 2,23 unidades de bienestar. Esto no lo interpretamos en términos ni monetarios ni de bienes, sino en unidades de bienestar social. Entonces, esta es la manera como digamos, la forma que adoptan las curvas o las funciones de bienestar social desde el enfoque utilitarista. Vamos a mirar ahora qué ocurre con las igualitarias. La función de bienestar utilitario parte de la premisa de que, de nuevo, tenemos un bienestar social, W, que está en función de la utilidad de los individuos y que está dada por la maximización o la máxima utilidad se alcanza cuando la utilidad del individuo 1 es exactamente igual a la utilidad del individuo 2.
Cuando esto ocurre, el bienestar social o el bienestar de la sociedad se maximiza. Entonces, veamos qué sucede acá. Para poder llegar a esto, a encontrar, digamos, las cantidades de x sub 1 y x sub 2 que hacen cumplir esta igualdad, entonces eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Como ven acá, no podría yo todavía partir de estos supuestos o de estos escenarios, sino que primero me tengo que ocupar de a cuánto equivale x1 y a cuánto equivale x sub 2, digamos a cuánto tienen que ser iguales para que las dos funciones de utilidad sean iguales. Entonces tendríamos que 2 por la raíz cuadrada de x sub 1 es igual a la raíz cuadrada de x sub 2, y acá tendríamos que x sub 1 raíz cuadrada sería igual a la raíz cuadrada de x sub 2 sobre 2. Para eliminar las raíces cuadradas elevo al cuadrado a ambos lados de la ecuación, entonces acá esto se me va con esto, y tengo que x sub 1 sería igual a, esto se me va con esto, y esto pues sí me queda como 4, y x sub 1 sería igual a x sub 2 sobre 4, o un cuarto de x sub 2, que sería lo mismo. Y a la vez x sub 2, fíjense que si yo despejo de acá x sub 2, pues me da exactamente el inverso de la ecuación, que sería 4x sub 1. Y esos serían, digamos, serían las cantidades que deberían consumir el individuo 1 y el individuo 2 para que sus funciones de utilidad sean iguales, y así en la sociedad pueda alcanzar el nivel máximo de bienestar. Entonces, dado este panorama, tenemos que la función igualitaria se comporta de la siguiente manera. Tenemos ya no u1 y u sub 2, u sub 1 y u sub 2 en los ejes, porque dado que son iguales, acuérdense que acá la premisa es la utilidad del individuo 1 es igual a la utilidad del individuo 2, al ser iguales yo no podría tener en los dos ejes la utilidad de cada uno, ¿sí? Porque en realidad esto es como decir 5 igual a 5, así que esto lo que sería es como un punto y ya, y no una cosa que yo pueda graficar en un eje de coordenadas x y y. Bien, entonces acá lo que voy a revisar es cómo se comporta la utilidad de los individuos, que es la misma, ante distintas asignaciones del bien. ¿Cómo tendría, cómo sería la forma de esta función? Entonces tendríamos una función de utilidad así, que sería la del individuo 1, y una función de utilidad de este tipo, que sería la función de utilidad del individuo 2. La razón por la cual la función del individuo 1 está por encima de la del 2 o tiene una pendiente más elevada, si se fijan, esta tiende más hacia lo vertical, es porque justamente la pendiente, el número que está acompañando a las x, es mayor. Acá tengo un 1 que multiplica, pues no lo veo, pero es como si estuviera, y acá tengo un 2, entonces eso me hace inmediatamente saber que esta función tiene una pendiente más inclinada y por lo tanto más hacia arriba en este caso. Y sencillamente lo que me dice este par de números a los cuales llegué acá es que la x sub 1, el individuo 1 tiene que comer o consumir una cuarta parte de lo que consume x sub 2, o sea, un cuarto de pizza o un cuarto de caja de pizza, para poder maximizar la utilidad y hacer que ambas utilidades sean iguales. ¿Cómo se vería eso gráficamente? El nivel de utilidad lo desconozco porque para eso pues tendría que
empezar a darle valores aquí a los x sub 1 y x sub 2, pero supongamos que está por acá un nivel de utilidad cualquiera, que debe ser el mismo para ambos. Entonces, al ser el mismo, pues yo trazo acá unos puntos y puedo decir que para este nivel de utilidad que es constante o que es igual para ambos individuos, el individuo 1 necesita consumir un cuarto de x sub 2 o de lo que necesita consumir el individuo 2. Mientras que para alcanzar ese mismo nivel de utilidad, fíjense que la línea hacia ahí no se vea muy perfecta, es exactamente horizontal, perfectamente horizontal, pues tenemos un mismo nivel de utilidad, debe consumir 4 veces lo que consume el individuo 1. ¿Sí? Entonces ahí lo que tenemos es una función de bienestar donde los individuos deben consumir cantidades distintas del bien, de la pizza, pudiendo el individuo 1 consumir menos que lo que tiene que consumir el individuo 2, 4 veces menos de lo que tiene que consumir el individuo 2 para lograr o alcanzar el mismo nivel de utilidad. De tal forma que para que las dos funciones de utilidad sean iguales y por tanto podamos encontrar la función de bienestar social máxima o igualitaria más bien, necesitamos que el individuo 1 consuma una cuarta parte de lo que consume el individuo 2 y a su vez que el individuo 2 haga lo inverso, o sea, que consuma 4 veces lo que consume el individuo 1. Eso ocurre con, digamos, es lo que se ve gráficamente. Analicemos uno por uno los escenarios. ¿Qué pasa en el escenario 1? Ambos individuos consumirían lo mismo, así que no se cumpliría esta premisa. Para que ocurra esto, el individuo 2 tiene que consumir 4 veces más que el individuo 1 y eso no ocurre acá porque los dos estarían consumiendo exactamente la misma cantidad del bien. Entonces ya sabemos que con el individuo 1, con el escenario 1 no vamos a encontrar la función de bienestar social óptima. ¿Qué pasa con el escenario 2? En el escenario 2, bueno, y podemos ver esto gráficamente, una cantidad x igual para los dos, supongamos que esté por acá, digamos que acá está el 0,5, va a representar niveles distintos de utilidad para cada uno de los individuos. Fíjense acá que el individuo 2 va a tener este grado de utilidad, ¿cierto? Y que el individuo 1 va a tener este nivel de utilidad. Así que 1 y U2 serían diferentes, por lo tanto, no tendría en el escenario 1 una función de bienestar social igualitaria. ¿Qué pasa con el escenario 2? El individuo 1 está consumiendo 4 veces lo que consume el individuo 2. Si ustedes multiplican 0,2 por 4, les va a dar exactamente ese 4,8. Pero justamente lo que encontramos es que el individuo 1 debe comer no 4 veces lo que come el 2, sino al revés, solo una cuarta parte, o sea, mucho menos de lo que come el 2. Y eso no es lo que ocurre aquí. Aquí el 1 está consumiendo 4 veces, es decir, se está comportando como el 2, y el individuo 2 está consumiendo apenas una cuarta parte de lo que consume el 1 y no 4 veces, que es lo que nos exige, digamos, la condición a la que llegamos después de igualar ambas ecuaciones o ambas funciones de utilidad. De tal manera que no hay función de bienestar social en ninguno de los dos escenarios, y eso es, digamos, comprobable a partir del análisis gráfico. Veamos qué ocurre con la función de bienestar Raoulsiana. En esta función de utilidad,
lo que encontramos es que la sociedad debería preocuparse por mejorar el bienestar de los más pobres o de los menos favorecidos. Y entendido esto en términos de nuestros términos como el individuo que tenga la menor utilidad. En este caso, pues que en este caso sabríamos que es el 2, que es el que tiene una función de utilidad más pequeña o más baja que el otro individuo. Entonces, en esos términos, este sería como el individuo menos favorecido, para ponerlo en términos de su clase magistral sería don pobre, y este sería, digamos, don rico. ¿Cuál sería la función de bienestar social en los términos de Rawls? Sería la función que minimice las funciones de utilidad de todos los individuos que componen la sociedad. Bien, y para eso lo que hacemos es, en el escenario 1, bajo el escenario 1 vamos a reemplazar las x en la función de utilidad. Entonces tendríamos que u sub 1 sería igual a, esto ya lo habíamos encontrado, 2 por 0,5, y tenemos que eso es igual a 1,41, y el individuo 2 sería la raíz cuadrada de 0,5, que sería igual a 0,71, de tal manera que la función estaría dada por W, esto en el escenario 1, sería igual al mínimo nivel de utilidad de todos los individuos de la sociedad. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo entre estos dos individuos? ¿Quién tiene el valor mínimo? El individuo 2, que tiene una utilidad de 0,71, por lo tanto, el bienestar social se maximiza cuando se llega a 0,71 unidades de bienestar. Veamos qué pasa en el escenario 2. Aquí tenemos entonces 1 igual a 2 por 0,8, perdón, por la raíz cuadrada de 0,8, y U2, que sería la raíz cuadrada de 0,2. Y ahí los valores son 1,78 y la raíz cuadrada de 0,2, que es 0,44. Entonces, nuevamente, ¿cuál es el nivel de utilidad mínimo o más bajo de la sociedad? El del individuo 2, por lo tanto, mi función de bienestar social es, en el segundo escenario, o el nivel de bienestar social socialmente deseable en el segundo escenario es 0,44. Y gráficamente esta función tiene esta forma. Tenemos acá, volvemos otra vez, ya no estamos en la igualitaria, donde teníamos que cambiar los ejes para poder graficar. Acá volvemos otra vez al esquema de U1 y U2, y lo que vamos a tener son funciones representadas de esta forma. Bien, donde el óptimo va a ser el punto mínimo, que en ese caso sería la esquina de esas funciones. Digamos, la naranja sería, perdón,
la línea naranja sería el bienestar que hallamos con el escenario 2, donde W es igual a 0,44, y aquí tendríamos el bienestar de 0,71. Acá lo importante es entender que la función de bienestar rawlsiana se preocupa por favorecer a los individuos más pobres. Entonces, por eso, si bien podría pararse acá, en este punto, y darle una mayor utilidad al que ya es favorecido, al que es don rico, al pobre no le mejora las condiciones, entonces no se va a ubicar en ese nivel de bienestar. Bien, y si se ubicara acá, le estaría aumentando la utilidad al individuo 2, pero se la estaría manteniendo igual al individuo 1, así que tampoco es lo deseable. Lo deseable es ubicarse donde el más favorecido sea el individuo más pobre y por lo tanto sea el que tiene los menores ingresos entendidos en términos de utilidad en la sociedad. Con la línea azul pasa exactamente lo mismo, y acá tendríamos los dos niveles de bienestar bajo los dos escenarios del ejercicio. Y por último tenemos la función máxima, que no es otra cosa que el inverso o la inversa de esta rawlsiana. En esta función lo que buscamos ya no es el bienestar mínimo o el nivel más bajo de utilidad de los individuos para maximizar el bienestar social, sino que buscamos el máximo. Nos preocupamos, digamos, la sociedad bajo este enfoque se concentra en, digamos, tener un mayor bienestar si las personas ricas tienen un mayor nivel de ingresos o de utilidad. Entonces, sabiendo ya que la utilidad 1 del individuo 1 bajo el primer escenario era 1,41 y la utilidad del individuo 2 bajo el primer escenario era 0,71, tenemos que en el primer escenario la función del nivel de bienestar sería el mínimo entre ambos niveles de utilidad. En este caso sería el máximo entre ambos niveles de utilidad, y en este caso sería 1,41. En el escenario 2, los individuos tienen 1,78 el 1 y 0,44 el 2, de tal manera que en el segundo escenario el nivel de bienestar social óptimo sería 1,78. Y ahí tenemos los niveles de bienestar social dependiendo de los dos escenarios de asignaciones. Es decir, aquí la sociedad obtiene un mayor nivel de bienestar cuando le otorga más cantidad de bienes o le asigna una mayor cantidad de bienes al individuo 1, que es don rico. En el caso contrario, en la función rawlsiana que expliqué previamente, ocurre exactamente lo contrario. Entre más le daba yo al rico, menos beneficio tenía la sociedad, y entre menos le daba, mayor era el nivel de bienestar. Aquí pasa exactamente lo contrario, como pueden observar. Y es que este sería como el nivel mayor, que es cuando el individuo rico no recibe lo mismo que el pobre, sino que recibe más, o puede consumir más bienes que el otro. Ahí la sociedad estaría mejor. Gráficamente, lo que tenemos es
funciones de este estilo. Y pues, como ven, nos ubicamos en el punto extremo de la función. Esta naranja vendría siendo en ese punto el nivel 1,41, o sea, el del primer escenario, y este sería el del segundo escenario, que es 1,78, prefiriendo por supuesto la asignación de bienes o de pizzas que nos permite el mayor nivel de bienestar social.